¿Y si la persona que creías más vulnerable era en realidad el fantasma más poderoso de tu pasado? Si te gustan las historias de revancha, asegúrate de darle a me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte ni una de nuestras narraciones. El precio de la perfección. Bajo la lluvia implacable de una calle elegante de Buenos Aires, Luciana Vargas, con 7 meses de embarazo, temblaba en un vestido de seda de miles de dólares, su mundo hecho añicos por el hombre que amaba. Acababa de ser arrojada de un Audi Q8 por su marido millonario, Mateo Fuentes, y sus palabras de despedida resonaban en el chirrido de los neumáticos. «Eres una vergüenza. Vuelve a casa por tu cuenta». Mientras las luces traseras se desvanecían en la noche tormentosa, Luciana se quedó sola, vulnerable y aterrorizada. Pero Mateo había cometido un error fatal. Él vio a una esposa descartada, un problema que podía dejar en la acera. Lo que no vio, lo que no podía saber, era que el silencioso hombre de la gorra de chofer, el hombre que acababa de presenciar su acto monstruoso, guardaba un secreto inimaginable. No era solo un chofer, era su padrino multimillonario, y estaba a punto de desatar su propia tormenta. El aire en el asiento trasero del Audi Q8 era tan frío como el corazón de Mateo Fuentes. Se suponía que era un santuario de cuero a medida y madera de nogal pulida, un capullo silencioso que los llevaba a través de los relucientes cañones de Puerto Madero. Pero para Luciana, con 7 meses de un embarazo difícil, se sentía como una celda sobre ruedas. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban en vetas de oro y neón a través de los cristales salpicados de lluvia. Dentro, el silencio era una manta pesada y sofocante. Mateo no le había dirigido la palabra desde que salieron de la gala de patrocinadores de las artes, uno de los eventos más importantes del calendario social. Simplemente miraba al frente, su mandíbula un nudo tenso de músculo bajo su barba, perfectamente esculpida. Su ira era una fuerza palpable, que irradiaba de su esmoquín hecho a medida. Luciana descansó una mano protectora sobre su vientre, donde su hijo pateaba inquieto, como si sintiera la angustia de su madre. «Mateo, por favor», susurró, su voz apenas audible sobre el suave zumbido del motor. Estaba siendo inapropiado. El señor de la Cruz solo se interpuso para ayudar. Mateo finalmente volteó la cabeza, sus ojos azules tan afilados y fríos como el hielo. «¿El señor de la Cruz? ¿Te refieres a Armando de la Cruz, el fósil que controla la mitad del comercio de América Latina? ¿Ese señor de la Cruz?» Su voz era un siseo bajo y venenoso. «¿Y qué hiciste? Luciana, mi esposa embarazada, causaste una escena. Permitiste que ese viejo y lascivo promotor inmobiliario, Marcos Thorne, te acorralara y luego dejaste que de la Cruz, un hombre con el que he estado intentando reunirme durante 6 meses, me tratara como a un colegial que no puede controlar a su esposa». Las lágrimas se asomaron a los ojos de Luciana. Me puso la mano en el estómago, Mateo. Estaba borracho y dijo algo vulgar sobre el bebé. «Armando, el señor de la Cruz fue un caballero. Simplemente le pidió que se alejara». «¿Un caballero?» Mateo se burló con una sonrisa cruel, torciendo sus labios. «Me hizo parecer débil frente a todos. La prensa, mis competidores, mis inversores, no ven a un caballero defendiendo a una mujer embarazada. Ven a la esposa de Mateo Fuentes siendo acosada y a otro hombre más poderoso interviniendo. Se trata de imagen, Luciana, algo que nunca has entendido». Luciana se encogió contra el lujoso cuero. Este era el Mateo que había llegado a conocer y a temer en los últimos 2 años. El Mateo público era encantador, filántropo, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo
que había sido presentado en Forbes. 30 menores de 30, hace solo unos años. Él la había conquistado con grandes gestos y promesas de una vida de cuento de hadas. Ella era una graduada en Historia del Arte que trabajaba como curadora junior, y él era el príncipe que vio su potencial. Pero el Mateo privado era un hombre completamente diferente. Era una criatura de intensa inseguridad, obsesionada con el estatus y la percepción pública. Su familia, con sus modestos orígenes académicos, era una fuente de vergüenza silenciosa para él. Sus gustos sencillos eran una irritación. Su embarazo, que debería haber sido una alegría, se había convertido en otra variable que él debía gestionar. Dictaba su dieta, sus apariciones sociales, incluso el diseñador de sus vestidos de maternidad. Todo para proyectar la imagen perfecta de una pareja poderosa y próspera. No quise causar una escena, suplicó suavemente. Solo estaba asustada. ¿Asustada? Se rió con un sonido corto y feo. Estás casada conmigo. No tienes nada de qué asustarte excepto de avergonzarme. Ese es tu único trabajo ahora, Luciana. Luce hermosa. Mantente en silencio y no me avergüences. Y fracasaste. De forma espectacular. Ella se estremeció con el apodo Lulu, que una vez sonó como un apodo cariñoso y ahora se sentía como una correa. A través del tabique podía ver la nuca del chofer. El señor Pérez. Era un chofer nuevo, contratado hacía unos meses a través de una firma de seguridad privada de alta gama. Un hombre mayor, siempre impecablemente vestido, con una dignidad tranquila y unos ojos amables que había notado en el espejo retrovisor. Era tan discreto que era prácticamente invisible. Pero esta noche, Luciana sintió una oleada de vergüenza, sabiendo que podía oír cada palabra venenosa que Mateo le escupía. Lo siento, susurró, las palabras con sabor a ceniza en su boca. Lo siento no arregla el hecho de que tendré que atender llamadas durante una semana por esto, espetó Mateo, sacando su teléfono. Comenzó a deslizar el pulgar, moviéndose con una precisión furiosa. Gasto millones en crear una imagen de poder y control, y tú la deshaces en 5 minutos porque no puedes manejar a un viejo borracho. Luciana se volvió para mirar por la ventana, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. La lluvia caía más fuerte ahora, azotando los cristales. Estaban cruzando el puente de la mujer. Las luces de la ciudad, una galaxia distante e indiferente. Se sentía tan aislada, como si estuviera flotando en el espacio. El hombre a su lado era un extraño, y la jaula dorada que había construido para ella ahora revelaba sus barras afiladas y crueles. Y en su vientre, su hijo pateó de nuevo. Un recordatorio pequeño e insistente de por quién necesitaba ser fuerte. No sabía cuánto más podría soportar. Comenta abajo si crees que Luciana debería haberse defendido antes. Tu opinión nos importa. La repercusión de una traición. El viaje de regreso a su estéril penthouse multimillonario en Recoleta fue insoportable. Mateo continuó murmurando entre dientes, revisando las redes sociales, leyendo tweets y menciones del incidente con una furia masoquista. La esposa embarazada de Mateo Fuentes en altercado en la gala. ¿Altercado? Suena a una pelea de bar, exclamó, tirando su muñeca adornada con un reloj de $20,000 con frustración. Esto es un desastre. Pasará, Mateo, dijo Luciana, tratando de calmarlo, aunque no se sentía nada tranquila. Un pavor profundo y frío comenzaba a acumularse en su estómago. ¿Pasará? Él finalmente se guardó el teléfono y dirigió toda su atención furiosa hacia ella. No lo entiendes. La percepción es la realidad.
El tuit olvidado de hoy es el negocio fallido de mañana. Todo mi imperio se basa en la percepción de un éxito inquebrantable, de tener lo mejor de todo, el negocio perfecto, el hogar perfecto, la esposa perfecta. Hizo un gesto hacia ella, su mano desdeñándola por completo. Y tú estás demostrando ser imperfecta. La palabra quedó suspendida en el aire, afilada y dolorosa. Soy una persona, Mateo, no un accesorio para tu cartera, dijo. Una chispa de desafío encendiéndose a través de su miedo. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. Tú eres lo que yo hice de ti. Cuando te conocí, estabas catalogando pinturas viejas en el sótano de un museo. Yo te puse en un Chanel. Te puse en este coche. Yo puse a este bebé en ti. La crueldad de la declaración le robó el aliento. Fue lo más honesto que le había dicho en su vida. En ese momento, la fachada de su matrimonio no solo se agrietó, se desintegró en polvo. Ella lo vio por lo que era, un tirano mezquino, un niño aterrorizado jugando a ser rey en un castillo de cristal. El coche disminuyó la velocidad, girando hacia una calle residencial oscura a unas pocas cuadras de su edificio de apartamentos. La lluvia ahora era implacable, un aguacero torrencial que hacía del mundo exterior una pesadilla líquida. «Quiero ir a casa», dijo Luciana, su voz temblando. «No», dijo Mateo, su voz plana y desprovista de emoción. «Has sido un pasivo esta noche. No puedo tenerte en mi casa, contaminándola con tu fracaso». Luciana lo miró. «Tiene que comprender». «¿De qué estás hablando?» Él se inclinó y golpeó el vidrio del tabique. «Pérez, detente». El chofer, el señor Pérez, detuvo suavemente el Audi en la acera, el motor ronroneando casi en silencio. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», Luciana preguntó, el pánico finalmente apoderándose de ella. «Este no es nuestro edificio». Él se giró hacia ella, con el rostro cubierto por una máscara de desprecio. «Dije que fracasaste. Y en mi mundo, el fracaso tiene consecuencias. Querías ser independiente. Querías enfrentarte a Marcus Thorne por tu cuenta. Bien. Sé independiente». Se inclinó sobre ella y presionó el botón para desbloquear las puertas. Una ráfaga de viento frío y húmedo se arremolinó en el coche. «Sal». Por un momento, Luciana no pudo procesar las palabras. Tenía que ser una broma. Una prueba cruel y retorcida. «Mateo, detente. Estoy con 7 meses de embarazo. Está lloviendo a cántaros. Sal». «Te da mi coche». Él pronunció cada palabra con una precisión escalofriante. «Eres una vergüenza. Vuelve a casa por tu cuenta. Tal vez puedas llamar a tu nuevo amigo, Armando de la Cruz, para que te lleve». Él se desabrochó el cinturón de seguridad, se inclinó y físicamente abrió su puerta. La lluvia inmediatamente comenzó a empapar el dobladillo de su vestido de seda. El sonido de la ciudad, una sirena distante y el siseo de los neumáticos en el asfalto mojado se precipitaron hacia adentro. «Mateo, no, por favor», ella lloró agarrando su brazo. Él se arrancó el brazo, como si su toque lo hubiera quemado. «No me toques». Su rostro estaba contorsionado con una rabia que la aterrorizó. La empujó, no con fuerza, pero con la suficiente para que perdiera el equilibrio en el pequeño espacio. «Afuera», sollozando, Luciana se arrastró fuera del coche, sus delicados tacones hundiéndose ligeramente en el asfalto blando de la calle. La lluvia fría fue un impacto inmediato, pegando su cabello a su cara y empapando la delgada tela de su vestido en segundos. Se quedó allí temblando, una mano en su vientre, mientras Mateo se inclinaba sobre el asiento y cerraba la puerta con un golpe sólido y final. Ella miró con incredulidad cómo el coche no se movía.
podía ver la silueta de Mateo a través de la ventana tintada, haciendo gestos furiosos. Entonces se abrió la puerta del lado del conductor. El señor Pérez, el chofer tranquilo y digno, salió al diluvio. Ni siquiera cogió un paraguas. Caminó alrededor del frente del coche masivo, con el rostro sombrío, y abrió la puerta trasera del lado de Mateo. Luciana podía oír los gritos amortiguados de Mateo. «¿Qué demonios estás haciendo? Yo doy las órdenes. Vuelve al coche y conduce». El señor Pérez dijo algo. Luciana no podía oír su voz, baja pero firme. Entonces, para su asombro total, Mateo, el poderoso e intocable Mateo Fuentes, salió del coche. Balbuceó, apuntando con un dedo al chofer. Pero el señor Pérez simplemente se quedó allí, un objeto inamovible en la tormenta. Después de otro breve y acalorado intercambio, Mateo se dio por vencido. Le dio la espalda a su propio coche y se alejó por la calle, desapareciendo en la oscuridad lluviosa como un fantasma. Luciana se quedó de pie, tiritando y confundida, mientras el chofer, el señor Pérez, se acercaba a ella con calma. Se quitó la chaqueta de traje y sin decir una palabra, la puso sobre los hombros temblorosos de ella. La calidez de la lana fue un pequeño consuelo en el frío penetrante. «Vamos, mi niña», dijo, su voz sorprendentemente suave, pero llena de una autoridad que empequeñecía la fanfarronería de Mateo. «Vamos a sacarte de la lluvia». Suavemente la guió no al asiento trasero, sino a la puerta del pasajero delantero, abriéndola para ella. Mientras se deslizaba sobre el cálido cuero, su mente se tambaleaba. ¿Por qué el chofer había echado a su marido de su propio coche? ¿Quién era este hombre? Él regresó al asiento del conductor, el motor aún ronroneando. Subió la calefacción y el aire caliente comenzó a fluir por las rejillas de ventilación, ahuyentando parte del frío. La miró, sus ojos amables llenos de una profunda y triste ira que parecía estar dirigida no a ella, sino al mundo por lo que acababa de pasar. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz un susurro roto. Él colocó una mano reconfortante en el tablero. «Vamos a un lugar seguro, a un lugar donde él nunca podrá tocarte de nuevo». Hizo una pausa. Su mirada se encontró con la de ella, y en esa mirada, años de historia no dicha parecieron pasar entre ellos. «Está bien, Luciana. Estás conmigo ahora. Estás con Armando». El nombre quedó suspendido en el aire, entre el suave tic-tac del reloj del tablero y el rítmico movimiento de los limpiaparabrisas. Armando, el nombre del poderoso multimillonario en la gala, el nombre que Mateo había escupido como una maldición. No podía ser. Luciana miró al hombre a su lado. El señor Pérez. No, Armando era mayor, tal vez de unos 60 y tantos. Tenía la cabeza llena de cabello plateado bien peinado y un rostro que parecía grabado con una sabiduría tranquila y una resolución formidable. Su uniforme de chofer, ahora húmedo por la lluvia, se veía extrañamente fuera de lugar en él. Ella lo había visto docenas de veces. Había intercambiado amabilidades. Le había ofrecido café. Había sido un elemento silencioso en su vida, tan discreto como el cromo pulido en las manijas de las puertas. «¿Armando? ¿De la Cruz?», exhaló la pregunta, llena de incredulidad. Él le dio una sonrisa triste y amable. «Me temo que sí. Te pido disculpas por el engaño, Luciana. Nunca quise que te enteraras de esta manera». El Audi se movió silenciosamente por las calles desiertas, no hacia su penthouse, sino hacia los barrios antiguos y establecidos de Palermo. La confusión en la mente de Luciana era un torbellino de miedo, alivio y 1000 preguntas sin respuesta.
Pero usted es un chofer, balbuceó, agarrando más su chaqueta. Trabaja para una firma de seguridad. Soy dueño de la firma de seguridad, la corrigió suavemente. Entre otras cosas, cuando te casaste con Mateo, tuve mis preocupaciones. Él tiene cierta reputación en el mundo financiero. No es buena. Quería vigilarte para asegurarme de que estuvieras a salvo sin interferir. Quería darle a tu matrimonio la oportunidad de ser real. Suspiró, con un sonido pesado de arrepentimiento. Arreglé para ser tu chofer personal. Era la forma más fácil de estar cerca si alguna vez me necesitabas. La mente de Luciana retrocedió. Los momentos de pequeña amabilidad. La botella de agua que aparecía en el bolsillo del asiento en un día caluroso. La forma en que siempre parecía estar allí, esperando unos momentos antes de que ella siquiera llamara al coche. La vez que se había sentido mareada mientras compraba, y él la había escoltado con calma a una silla y regresó con jugo de naranja, hablándole suavemente hasta que se sintió mejor. Había pensado que era simplemente un empleado excepcionalmente bueno. ¿Pero por qué?, preguntó, las lágrimas asomando en sus ojos de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas de confusión, no de desesperación. ¿Por qué haría todo eso por mí? Armando detuvo el coche frente a una majestuosa casa de piedra, cubierta de hiedra, en una tranquila plaza arbolada. Apagó el motor y el silencio resultante fue profundo. Se volvió para mirarla, su expresión de una ternura infinita. «Tu padre, Marco Rossi», comenzó, su voz entrecortada por la emoción. «No fue solo mi primer socio, Luciana. Fue mi mejor amigo. Más que un amigo, fue el hermano que nunca tuve». El corazón de Luciana se detuvo. Su padre había muerto en un trágico accidente de coche cuando ella tenía 12 años. Era un historiador y tasador de arte brillante y apasionado que, según su madre, había hecho una inversión muy inteligente al principio de su vida, que había mantenido a su familia cómoda pero no rica. Mi padre, él lo conocía. Armando soltó una suave risa. Empezamos nuestra primera empresa juntos en un garaje. Era una empresa de logística que transportaba obras de arte para museos y coleccionistas privados. Marco tenía la experiencia y los contactos en el mundo del arte. Yo tenía una mente para los negocios y un poco de dinero familiar para que empezáramos. Esa pequeña empresa se convirtió en De la Cruz en Rossi Logística Global. Hoy en día solo se llama De la Cruz Global. Las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen tan vasta e increíble que hizo que Luciana se sintiera mareada. De la Cruz Global era un gigante, una corporación multimillonaria con intereses en transporte marítimo, aviación, seguridad y tecnología. Y su padre, su tranquilo padre académico, había sido cofundador. Cuando tu padre falleció, continuó Armando, sus ojos brillando, fue el peor día de mi vida. Estuve a su lado en el hospital. Sus últimas palabras para mí. Me hizo prometer que siempre velaría por ti y tu madre, que sería tu padrino, tu ángel guardián, y me aseguraría de que nunca te faltara nada y siempre estuvieras protegida. Miró hacia el parabrisas manchado de lluvia. Tu madre, que descanse en paz, era una mujer orgullosa. Después de la muerte de Marco, no quería caridad. Aceptó el fideicomiso que establecí con la parte de la compañía de tu padre. Pero quería que tuvieras una vida normal, lejos del mundo de la riqueza extrema. Yo respeté eso. Te vi desde la distancia, a través de informes de mi personal, a través de contribuciones a tus escuelas.
Me aseguré de que el camino siempre estuviera despejado para ti, pero nunca interferí. Quería que fueras tu propia persona. La hija de Marco, brillante y amable. Hasta que me casé con Mateo, Luciana terminó por él, la realización cayendo sobre ella. Hasta que te casaste con Mateo, confirmó, su voz endureciéndose. Un hombre que se aprovecha de la buena naturaleza de la gente, que construye su fortuna sobre la deuda apalancada y las promesas vacías. Hice una verificación de antecedentes completa. Sabía que era peligroso, pero había esperado que tu amor lo cambiara. Esperaba estar equivocado. Esta noche, él apretó la mano en un puño sobre el volante. Esta noche, él demostró que no lo estaba. Echarte a ti, su esposa embarazada, la madre de su hijo, a la calle, eso es un pecado imperdonable. Tomó una respiración profunda, recomponiéndose. Esta es una de mis propiedades. Es completamente segura. Mi personal está dentro esperando. Hay un médico de guardia. Estás a salvo aquí, Luciana. Se bajó del coche y le abrió la puerta, esta vez sosteniendo un gran paraguas negro para protegerla, mientras ella salía a la acera. Ella miró la magnífica casa antigua, sus ventanas brillando con una luz cálida y acogedora. Parecía un santuario. Por primera vez en 2 años, no se sentía como un accesorio o un activo. No se sentía como una posesión. Mientras Armando de la Cruz, su guardián silencioso, el mejor amigo de su padre, su padrino multimillonario, la guiaba suavemente por los escalones para sacarla de la tormenta y llevarla a la calidez. Luciana Rossi sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió a salvo. El interior de la casa era la antítesis del frío y moderno penthouse que compartía con Mateo. Estaba llena de rica caoba, sillones de cuero desgastado, estanterías repletas de libros y paredes adornadas con arte impresionante. No era el arte contemporáneo de moda que Mateo prefería como inversión, sino obras maestras. Una pequeña e íntima escultura de Degas, de una bailarina. Un vibrante paisaje de Monet. Un boceto a carboncillo de Sargent que parecía respirar. Era un hogar, no una sala de exposiciones. Se sentía como su padre, una mujer amable, con un simple vestido negro, a quien Armando presentó como la Cienfuegos, el ama de llaves, los recibió en la puerta. Inmediatamente tomó la chaqueta mojada de Luciana y la envolvió en una cálida manta de cachemir, cloqueando con preocupación mientras la guiaba a un sofá de felpa frente a una chimenea crepitante. «Me tomé la libertad de llamar a la doctora Evans», dijo Armando, su tono ahora completamente profesional. «Es una de las mejores obstetras de la ciudad. Estará aquí en 20 minutos, solo para asegurarse de que tú y el bebé están bien después del frío». Luciana solo pudo asentir, abrumada. Le pusieron una taza de té de manzanilla caliente en sus manos temblorosas. La calidez se filtró en sus huesos, un marcado contraste con el pavor helado que la había llenado hacía solo 1 hora. Una vez que la doctora Evans se fue, confirmando que tanto la madre como el bebé estaban perfectamente sanos, a pesar del susto. Luciana y Armando se sentaron uno frente al otro en la tranquila biblioteca llena de libros. La tormenta aún rugía afuera, pero allí, con el fuego crepitando y el olor a papel viejo y a cera de madera en el aire, se sentía como un mundo aparte. «La parte de la compañía de mi padre», comenzó Luciana, su voz vacilante. «Mi madre me dijo que nos dejó un fideicomiso. Fue suficiente para nuestra casa, para mi educación. Fue cómodo». Armando se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Luciana, tu madre era una mujer maravillosa, pero tenía una visión del dinero muy diferente a la de tu padre o la mía.
El fideicomiso al que te permitió acceder era simplemente el interés y los dividendos de una pequeña fracción de la cartera principal. Estaba aterrorizada de que una gran riqueza te corrompiera, de que te robara tu ambición y tu carácter. Quería que encontraras tu propio camino. Celefama se levantó y caminó hacia un magnífico escritorio antiguo. Desbloqueó un cajón y sacó una gruesa cartera encuadernada en cuero, colocándola en la mesa de café frente a ella. La participación original de tu padre en la empresa era del 40%. Yo tengo el 60%. Éramos socios. A lo largo de los años, a través de divisiones de acciones, adquisiciones y reinversiones, ese 40% ha crecido. Después de que tu madre falleció, el control total del fideicomiso familiar de Marco Rossi revirtió a mí, según el testamento de tus padres, para ser administrado en tu nombre hasta tu 30º cumpleaños, o a mi discreción, si las circunstancias lo requerían. Abrió la cartera. Dentro había páginas de estados financieros, certificados de acciones y resúmenes de activos. Los ojos de Luciana escanearon los números, pero su cerebro no podía comprenderlos. Había demasiadas comas, demasiados ceros. «No entiendo», susurró, mirándolo. «Permíteme ser claro», dijo Armando, su voz firme y amable. «Mateo Fuentes es un millonario. Le gusta usar esa palabra. Según la mayoría de las estimaciones, su patrimonio neto, que es principalmente deuda apalancada contra sus propiedades, es de alrededor de $90 millones, en un buen día». Él golpeó la última página del resumen en la cartera. «Luciana, este fideicomiso, tu fideicomiso, está actualmente valorado en un poco más de $4 millones. El aire se escapó de los pulmones de Luciana en una ráfaga. Se sintió mareada. Miles de millones. Era un número tan vasto, tan astronómico, que parecía una fantasía. Todo este tiempo, ella había estado viviendo como la dependiente de Mateo, caminando sobre cáscaras de huevo, aterrorizada de sus estados de ánimo y su poder financiero sobre ella, cuando en realidad poseía una fortuna que empequeñecía la de él hasta la insignificancia. «Toda mi vida», balbuceó, su mente tambaleándose. «Toda tu vida has sido quien eres gracias a tu carácter, no a tu cuenta bancaria. Y eso es exactamente lo que tus padres habrían querido», dijo Armando con firmeza. «Estarían increíblemente orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Pero estarían horrorizados por lo que ese monstruo te hizo esta noche. La cláusula, si las circunstancias lo requieren en el testamento, se ha cumplido. A partir de este momento, tienes pleno acceso y control sobre tus activos». Él cerró la cartera. «No eres una víctima, Luciana. No eres una damisela en apuros. Eres una de las mujeres más ricas de este país. Y eres mi ahijada». Mateo Fuentes no solo echó a su esposa embarazada de un coche, echó a la hija de Marco Rossi de un coche, y lo hizo justo enfrente de mí. Una furia fría y dura comenzó a reemplazar la conmoción en el corazón de Luciana. La humillación, el miedo, los años de sutil abuso emocional, todo se unió en un único punto de ira al rojo vivo. Mateo no solo la había insultado a ella, había insultado la memoria de sus padres. Se había aprovechado de lo que él percibía como su debilidad y su estatus inferior. «¿Qué hacemos?», preguntó. Su voz ya no temblaba. Era firme y dura como el acero. Los labios de Armando se curvaron en una sonrisa delgada y sombría. Se parecía menos a un anciano amable y más al titán corporativo que era. Un tiburón que olía sangre en el agua. «Primero, descansamos», dijo. «Mañana haré una llamada a Eleonora Castro. Es la abogada de divorcios más temida del estado.
Se desayuna a hombres como Mateo. Segundo, mi equipo de contabilidad forense comenzará a excavar en las propiedades de Fuentes. Un hombre tan arrogante y apalancado siempre tiene esqueletos en sus armarios financieros. Vamos a encontrarlos. Se reclinó en su silla, la luz del fuego brillando en sus ojos. Él quería arruinar tu noche, Luciana. Nosotros vamos a arruinar toda su vida. Comparte en los comentarios si te imaginaste quién era el chofer desde el principio. La coma caída del tirano y el comienzo de una nueva vida. Mateo Fuentes se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza cegador y un sabor agrio en la boca. Estaba en la habitación de invitados de su última conquista, Valeria Monte, una modelo de Instagram cuyo principal objetivo era casarse con la riqueza. Los recuerdos de la noche anterior eran borrosos. Al principio, luego volvieron con una claridad repugnante. La gala, la interferencia de Armando, la pelea con Luciana, echándola del coche. Un destello de inquietud lo atravesó. Tal vez había ido demasiado lejos. Una mujer embarazada en la calle bajo la lluvia. La imagen, tenía que admitirlo, era terrible si alguna vez se hacía pública, pero luego su arrogancia se reafirmó. Ella habría llamado un Uber, habría ido a casa llorando. Estaría esperándolo en este momento, desesperada por disculparse, lista para hacer cualquier cosa para recuperar su favor. No tenía a dónde ir. Revisó su teléfono. No había llamadas perdidas de Luciana. No había mensajes de texto frenéticos. Extraño. Envió un mensaje cortante. Confío en que has tenido tiempo de reflexionar sobre tu comportamiento. Estaré en casa esta noche. Discutiremos los términos de tu disculpa entonces. Pasó el día en una serie de reuniones de autoimportancia, y el incidente se desvaneció lentamente de su mente. Él era Mateo Fuentes. Él seguía adelante. Los problemas se arreglaban solos a su alrededor. Llegó de vuelta al penthouse justo después de las 7 de la tarde, entrando en el vestíbulo de mármol, esperando encontrar a Luciana. En cambio, el apartamento estaba oscuro y silencioso. Un sobre grueso y ominoso, con la insignia de una prestigiosa firma de abogados, estaba en el centro de la mesa de comedor de cristal. Se le heló la sangre. Lo abrió. El jerga legal le nadó ante los ojos, pero las palabras petición de disolución del matrimonio, diferencias irreconciliables y uso y ocupación exclusiva de la residencia conyugal se destacaron con un relieve crudo y aterrador. Ella lo estaba demandando por divorcio y exigiendo que se le prohibiera entrar en su propia casa. Se rió a carcajadas. La audacia. Ella, una curadora sin un centavo tratando de enfrentarse a él. No podía permitirse un abogado de verdad por más de una hora. Esto era un farol. Un grito patético y desesperado por atención. Arrugó la carta y la tiró a la basura. A la mañana siguiente, su teléfono comenzó a sonar. Era su director financiero. Mateo, tenemos un problema. El director financiero, un hombre nervioso llamado David, dijo sin preámbulos. El Banco Nacional acaba de cancelar nuestro crédito en el proyecto del centro. Exigen el pago completo en 30 días. ¿Qué? No pueden hacer eso. Tenemos un calendario de pago sólido como una roca, ladró Mateo. Están citando una cláusula de cambio material en el riesgo. Es una cláusula estándar. Nadie la usa. Mateo, ¿a quién enfadaste? La llamada vino de lo más alto, el presidente del banco en persona. Antes de que Mateo pudiera responder, entró otra llamada. Era su principal agente de bolsa. Mateo, las órdenes de venta están inundando el mercado para las acciones de propiedades Fuentes. Han bajado un 15% en el premercado. Alguien nos está hundiendo hasta la aniquilación. Es un ataque coordinado y profesional.
Nunca he visto algo así. Mateo sintió una oleada de náuseas. Esto no era una coincidencia. Se tambaleó hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad abajo. ¿Quién tenía este tipo de poder? ¿Quién podría paralizarlo con unas pocas llamadas telefónicas? Y entonces el recuerdo de la gala lo golpeó como un tren de carga. Armando de la Cruz, el hombre cuya invitación a cenar había codiciado durante meses. El hombre que lo había mirado con una decepción tan fría. El hombre que Luciana había defendido. Se apresuró a buscar su teléfono, con las manos temblando, y llamó al número de Luciana. Fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Mientras tanto, en una suite bañada por el sol en el Hotel Faena, Luciana se reunía con Eleonora Castro. Eleonora era una mujer de unos 50 años, con ojos agudos e inteligentes y un comportamiento sensato que irradiaba competencia. Armando estaba sentado tranquilamente en una silla cercana, observando. Las finanzas del señor Fuentes son, por decirlo suavemente, un castillo de naipes, dijo Eleonora, señalando una pila de archivos que su equipo ya había compilado. Se presenta como un titán, pero está apalancado hasta el cuello. Cada edificio, cada activo, está hipotecado varias veces. Sus acciones están sostenidas por analistas amigos y una promoción agresiva. Es una burbuja clásica, y los asociados del señor de la Cruz, dijo con un asentimiento hacia Armando, están proporcionando el alfiler. Luciana sintió una extraña sensación de desapego. Este imperio que una vez la había intimidado ahora parecía frágil y patético. ¿Qué quieres, Luciana?, preguntó Eleonora, su tono suavizándose. En un caso normal, yo diría que vamos por la mitad de los bienes conyugales. Pero este no es un caso normal. Dado su comportamiento atroz y tu recién descubierta independencia financiera, podemos dictar los términos. Luciana miró a Armando, quien le dio un gesto de aliento. Pensó en el miedo que había sentido de pie bajo la lluvia. Pensó en la mirada fría y despectiva en los ojos de Mateo. Pensó en su hijo creciendo dentro de ella, un niño que nunca permitiría que fuera influenciado por un hombre así. No quiero su dinero, dijo Luciana, su voz clara y fuerte. Tengo el mío. Quiero que no tenga ningún reclamo sobre mi hijo. Nada de custodia, nada de visitas. Quiero que esté completa y totalmente fuera de nuestras vidas. Y quiero que entienda lo que hizo. Eleonora Castro sonrió. Fue una vista aterradora. Creo que podemos arreglar eso. Le ofreceremos un trato. Él se va. Renuncia a todos los derechos parentales y lo dejaremos quedarse con lo que pueda rescatar de las cenizas de su compañía. Si se niega, publicaremos el video de seguridad. ¿Qué video de seguridad?, preguntó Luciana. Armando habló por primera vez. El Audi está equipado con un sistema de seguridad integral, cámaras interiores y exteriores, audio de alta fidelidad. Tengo una grabación nítida de toda la noche, desde su insulto en la gala hasta el momento en que te empujó fuera del coche y yo le ordené salir a la calle. Miró a Luciana, sus ojos llenos de un propósito sombrío. El Tribunal de la Opinión Pública puede ser mucho más brutal que cualquier juez, mi niña. Si nos pelea, no solo lo derrotaremos, lo borraremos. La tormenta ya no se estaba gestando. Había llegado. Para Mateo Fuentes, las 2 semanas siguientes fueron una clase magistral de demolición a cámara lenta. Cada pilar que sostenía su frágil imperio fue derribado de manera metódica y sin piedad. El ataque de venta al descubierto en las acciones de su compañía fue implacable. Lo que comenzó como una caída del 15% se convirtió en 30%, luego 5%.
Las llamadas de margen que no pudo cumplir lo obligaron a liquidar sus bienes personales con una pérdida catastrófica. Los rumores comenzaron a circular en Wall Street de que Mateo Fuentes era un fraude, que sus valoraciones eran humo y espejos. Los analistas amigos que una vez habían cantado sus alabanzas, ahora emitieron calificaciones de venta en pánico para salvar su propia credibilidad. Su vida social se evaporó de la noche a la mañana. Las invitaciones a inauguraciones de galerías y cenas benéficas dejaron de llegar. Los amigos que una vez le habían dado palmadas en la espalda y se habían reído de sus chistes, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Vio una foto en el New York Post de Valeria Monte del brazo de un canoso gestor de fondos de cobertura, riéndose en un yate en St. Bart's. El pie de foto decía, «Cambiando para mejor». Él era un paria. El golpe final, llegó durante una desesperada reunión de emergencia con su junta directiva. Trató de proyectar confianza, de contar una historia sobre un mercado hostil y una recesión temporal. Pero todos lo sabían. Habían visto la escritura en la pared. En medio de su presentación, su asistente personal entró en la sala. Con el rostro pálido, le entregó una tableta. En la pantalla había un videoclip corto de 30 segundos. Estaba granulado, filmado desde la esquina del interior de un coche, pero los sujetos eran inconfundibles. Eran él y Luciana. El audio era horriblemente claro. «Sal de mi coche». Su propia voz, fría y cruel, llenó la silenciosa sala de juntas. Se vio a sí mismo empujar a su esposa embarazada a la lluvia torrencial. El clip terminó. Su teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Esta es la parte de descubrimiento del proceso. La versión completa de 45 minutos es bastante convincente. Tu turno. S». Miró a las caras de los miembros de su junta. Lo miraban no con simpatía, sino con puro y no adulterado asco. Su presidente, un hombre que lo había mentorizado, se levantó lentamente, se quitó las gafas y las puso sobre la mesa. «Mateo», dijo su voz, pesada de finalidad, «estás acabado». Esa tarde, Mateo se sentó en la austera y minimalista oficina de Eleonora Castro. Era un hombre cambiado. La arrogancia se había ido, reemplazada por una desesperación, con los ojos hundidos. Su traje a medida parecía colgar de su cuerpo. Eleonora deslizó un solo documento por la mesa pulida. «Los términos son simples, señor Fuentes. Usted renunciará a cualquier y todos los reclamos sobre los activos de la señora Rossi, tanto ahora como en el futuro. Firmará de forma permanente e irrevocable todos los derechos parentales sobre el niño. Aceptará una orden estricta de no contacto y no desprestigio. A cambio, el video y los hallazgos completos de nuestro equipo de contabilidad forense con respecto a sus prácticas comerciales creativas no se harán públicos. Se quedará con lo que pueda rescatar de las cenizas». Mateo miró el papel, sus manos temblando. Lo había perdido todo. Su compañía, su fortuna, su reputación. Todo por un solo y monstruoso acto de crueldad. Todo porque había subestimado a la mujer tranquila con la que se casó y al hombre silencioso que conducía su coche. «¿Quién es él?», Mateo susurró, su voz ronca. «¿El chofer? ¿Quién es él?». Eleonora Castro se permitió una pequeña y fría sonrisa. «Es un hombre que cumple sus promesas». Con una mano temblorosa, Mateo Fuentes cogió el bolígrafo. Firmó a su esposa. Firmó a su hijo. Firmó su vida tal como la conocía. Cuando terminó su firma, finalmente se rompió. Enterrando el rostro entre las manos,
y dejando escapar un sollozo seco de un hombre al que no le quedaba nada. Al otro lado de la ciudad, Luciana estaba de pie en una habitación vacía y soleada. Era el piso superior de un edificio en el barrio de Palermo, con enormes ventanas industriales que daban al río. El espacio era vasto y vacío, un lienzo en blanco. Armando estaba a su lado, con un plano desenrollado en sus manos. «La Galería Rossi», dijo, su voz llena de orgullo. «Un espacio dedicado a descubrir y promover nuevos artistas. Un legado para tu padre. Un futuro para ti y tu hijo». Luciana colocó una mano sobre su estómago. El bebé pateaba suavemente, pacíficamente. Ella miró hacia el río, hacia la extensión interminable de agua y cielo. El dolor de la traición de Mateo todavía estaba allí, un dolor sordo en su corazón, pero estaba siendo eclipsado por un sentimiento nuevo y poderoso: esperanza. No era solo una sobreviviente. Era una creadora, una constructora. Era la hija de su padre. Y finalmente, era libre. 2 meses después de que se firmaron los documentos finales, en una tranquila habitación privada del hospital alemán, con una vista panorámica de la ciudad que estaba recuperando como suya, Luciana Rossi sostuvo a su hijo por primera vez. El mundo, que durante tanto tiempo había sido un torbellino caótico de miedo e incertidumbre, se redujo a un solo punto perfecto: la carita arrugada anidada en el hueco de su brazo. Era hermoso, estaba sano, y era suyo. Cuando su pequeña mano se acurrucó instintivamente alrededor de su dedo, una oleada de amor tan feroz y primigenia la invadió que se sintió como si estuviera reorganizando su alma, sanando los pedazos fracturados de su corazón y uniéndolos de nuevo, más fuertes que antes. Armando se paró cerca de la ventana, dándole espacio. Había estado allí durante toda la prueba, un pilar silencioso e inquebrantable de apoyo en la sala de espera, su habitual autoridad corporativa reemplazada por el ritmo ansioso de un futuro abuelo. Cuando la enfermera finalmente lo llamó por su nombre, el alivio en su rostro fue algo que Luciana nunca olvidaría. «¿Has decidido un nombre?», preguntó suavemente, su voz entrecortada por la emoción. Luciana miró a su hijo, cuyos mechones de cabello oscuro eran tan parecidos a los suyos, y una sensación de profunda claridad la invadió. El nombre de Fuentes nunca tocaría a su hijo. Era una marca asociada con la crueldad, la fragilidad y el fracaso. Su hijo merecía un nombre construido sobre una base de amor, fuerza e integridad. «Su nombre es Miguel Rossi de la Cruz», anunció su voz clara y firme. «Miguel, porque será fuerte y amable. Rossi, por el abuelo que lo habría adorado, el hombre brillante cuyo legado de pasión continuaremos. Y de la Cruz». Ella miró a Armando, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Por el hombre que cumplió su promesa, el guardián que nos salvó a ambos». Armando de la Cruz, el titán multimillonario que podía hacer temblar los mercados con una sola llamada telefónica, simplemente asintió, incapaz de hablar, mientras se limpiaba una lágrima del ojo. En ese momento, no era un capitán de la industria, era simplemente un padrino, dando la bienvenida a la próxima generación de una familia que había jurado proteger. Los meses siguientes se instalaron en un ritmo de normalidad impresionante y hermosa. El estéril penthouse, con su silencio opresivo, era una pesadilla distante. La vida en la casa de Palermo era cálida, viva y llena de los suaves sonidos de un nuevo bebé. Las mañanas no estaban dictadas por el miedo a los estados de ánimo de Mateo, sino por los suaves arrullos de Miguel
desde su Moisés, el olor del café de la señora Gómez y la forma en que la luz de la mañana se filtraba por las viejas ventanas de la biblioteca, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños duendes dorados. Luciana leía textos de historia del arte en voz alta a su hijo, sus ojos curiosos y grandes, siguiéndola mientras hablaba de la luz de Caravaggio y del mármol de Bernini. Era una vida inmersa en las pasiones genuinas que su padre le había inculcado, un mundo lejos de la búsqueda vacía de estatus que había definido su matrimonio. Los últimos vestigios de su antigua vida se desprendieron con una tranquila finalidad. El divorcio fue sin ceremonia, una nota legal a una historia cuyo final ya había sido escrito. En cuanto a Mateo Fuentes, su caída fue tan rápida como completa. Luciana vio un pequeño artículo enterrado en lo profundo de la sección de negocios un día. Propiedades Fuentes se había disuelto por completo, sus activos subastados para satisfacer una montaña de deudas. El artículo mencionaba que el señor Fuentes se había reubicado para perseguir intereses privados en el campo. Luciana no sintió un atisbo de triunfo, solo un profundo sentido de lástima por un hombre tan vacío que una vez que se le quitó su riqueza e imagen, simplemente no le quedó nada. Se había convertido en un fantasma, una anécdota completamente irrelevante para el mundo vibrante y próspero que ahora estaba construyendo. Ese mundo tuvo su gran inauguración en una nítida tarde de otoño. La Galería Rossi fue un triunfo. Ubicada en un almacén bellamente renovado en Palermo, era todo ladrillo visto, pisos de cemento pulido y techos altos, el lienzo perfecto para el arte audaz y electrizante que ella había curado. La noche de la inauguración no fue el frío asunto de escalada social que Mateo habría orquestado. Era una celebración. El aire vibraba con una emoción genuina, lleno no de multimillonarios compitiendo por la atención, sino de una multitud diversa de personas apasionadas, coleccionistas experimentados, estudiantes de arte de la universidad, con los ojos muy abiertos, críticos de las principales publicaciones, y los propios artistas jóvenes y nerviosos a quienes Luciana saludaba con abrazos y palabras de aliento. Luciana se movía por el espacio, con una gracia y confianza sin esfuerzo que hacía que la gente volteara la cabeza. Vestida con un simple y elegante vestido verde esmeralda, ya no era un accesorio en el brazo de un hombre poderoso. Era la fuerza central en la sala. Hablaba con autoridad sobre el uso innovador del impasto de un joven pintor. Debatía las influencias del expresionismo alemán con un crítico veterano y guiaba suavemente a un nuevo coleccionista hacia una escultura que le hablaba. Este era su elemento. Ella no solo vendía arte, compartía su historia, conectaba a los artistas con el público y construía una comunidad. En un rincón más tranquilo de la galería, Armando estaba con Miguel, durmiendo profundamente en un portabebés, atado a su pecho. Era la imagen de la satisfacción, recibiendo cumplidos destinados a Luciana y redirigiéndolos con una orgullosa sonrisa de abuelo. Todo es de Luciana, decía. Ella tiene el ojo de su padre, absolutamente brillante. Más tarde, después de que el último invitado se había marchado y el personal se había ido a casa, Luciana se paró con Armando en la inmensa y silenciosa galería. Las obras de arte en las paredes parecían zumbar con energía latente en la tranquilidad. El bebé Miguel ya estaba dormido en su cochecito. «Tu padre», comenzó Armando, su voz haciendo eco ligeramente en el vasto espacio. «Se habría parado justo ahí», señaló a un gran lienzo abstracto
que explotaba con color, y habría hablado durante 1 hora sobre el coraje del artista. Él nunca creyó que el arte era para decorar paredes. Él creía que era para iniciar conversaciones, para desafiar el alma. Luciana caminó hacia la pintura y tocó suavemente el borde del marco. Solía decirme que cada pintura es una ventana al mundo de otra persona. Esta noche siento que abrí 100 ventanas. Se volvió hacia Armando, su corazón desbordando de una gratitud tan inmensa que era difícil de expresar con palabras. Nada de esto sería posible sin usted. Usted me devolvió mi vida, Armando. Él negó con la cabeza, una sonrisa cálida en su rostro. No, Luciana, yo solo abrí una puerta. Tuviste el coraje de cruzarla y construir todo esto tú misma. Yo solo cumplí una promesa. Miró alrededor del magnífico espacio a su nombre, Luciana Rossi, en letras elegantes en la pared. Has construido algo que perdurará, un legado. La tormenta ha terminado, mi niña. Luciana miró a su hijo durmiendo pacíficamente en medio de la belleza que había creado, y luego al hombre amable y firme que había sido su ángel guardián. La tormenta, de hecho, había terminado. Había sido un huracán que había arrasado con su antigua vida, pero a su paso, el suelo era más fértil que nunca. Y aquí, en este nuevo mundo que había construido a partir del amor, la pasión y la resistencia, finalmente estaba plantando su propio jardín. Finalmente, estaba realmente en casa. La historia de Luciana es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca es definido por las personas que intentan disminuirnos. Es una historia de fortalezas ocultas, de guardianes silenciosos y de la increíble resiliencia del espíritu humano. Fue expulsada, dejada sola en una tormenta, pero descubrió que la tormenta no estaba destinada a romperla, sino a despejar un camino para su verdadero destino. Su viaje de una jaula de miedo a una galería llena de luz y pasión demuestra que los activos más poderosos que tenemos no son el dinero o el estatus, sino el coraje, la integridad y el amor de aquellos que realmente nos ven. Si el viaje de Luciana, desde el desamor hasta el triunfo te inspiró, por favor, déjanos saber en los comentarios qué parte de su historia resonó más contigo. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. No olvides darle a me gusta a este video si crees en las segundas oportunidades y compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propia fuerza. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia de justicia, resiliencia y transformación increíble.